Los integrantes son Vizcardo Gutiérrez Aitel Sofía, Céspedes Cueto Stephanie Noami, Rodríguez Quispe Rosario Jocelyn y quien les habla García Cortés Mariciela Elizabeth. En los datos de filiación pusimos los apellidos y los nombres en iniciales por respeto a la privacidad del paciente, las cuales son la O, R, F y V. El sexo del paciente es masculino, su edad es de 56 años, la fecha de nacimiento es el 22 de agosto de 1964, el lugar de nacimiento es el Hospital Rebagliati en Lima, su estado civil es soltero, su grado de instrucción es superior, el informante en este caso es el mismo entrevistado y las fechas de evaluación fueron 5, el 19 y 26 de septiembre, 17 y 24 de octubre y el 14 de noviembre. El examinador en este caso es Noami Céspedes. El motivo de consulta dice lo siguiente. El evaluado hombre de 56 años, quien asiste a consulta solo, él manifiesta: a veces me siento preocupado en esta situación actual, pero estoy motivado por salir adelante y cuidar mi salud. El evaluado asegura que no ha presentado problemas graves y añade que a pesar de todo es fluido. Se realiza la entrevista para obtener una recopilación de datos personales de la vida del evaluado con fines académicos. En los antecedentes relevantes, el paciente no presenta antecedentes psiquiátricos ni problemas de salud. En lo que respecta a la anamnesis, tenemos la historia evolutiva, que consta de 3 factores. El factor prenatal, en donde el embarazo tuvo 9 meses, el factor perinatal, donde él nació por parto vaginal, y el factor postnatal, que en donde podemos decir que no requirió oxígeno suplementario y no hubo problemas. En lo que respecta a las relaciones interpersonales de los miembros, la familia es nuclear, es decir, que está conformado por hijos y padres. El evaluado es el penúltimo hijo de 5 hermanos. La relación con sus padres era buena. Y bueno, tras el fallecimiento de su madre por un cáncer pulmonar, una de sus hermanas se ha distanciado. El paciente considera que tiene una buena relación con sus hermanos. En lo que respecta a la historia médica, el estado de salud del paciente es bueno, no presenta enfermedades ni ha consumido medicamentos, no ha tenido accidentes y no ha tenido ninguna intervención quirúrgica. Rasgos dominantes en el evaluado es que se caracteriza por ser callado, sereno y controlar muy bien sus emociones. Sin embargo, manifiesta que suele renegar si algo le sale mal o acaba con su paciencia. Manifiesta igualmente que muchos de sus familiares le han dicho de que es un poco renegón. Le cuesta mucho controlarse cuando está molesta, sin embargo, manifiesta que ya con los años ya aprendió a lidiar con ese aspecto. En cuanto a las relaciones con otras personas, como lo mencioné anteriormente, prefiere no participar de los eventos sociales, ya que le cuesta mucho conversar con las mujeres. No tiene dificultades para conversar o entablar una amistad con varones, pero le cuesta mucho una amistad o una comunicación con mujeres. En objetivos y aspiraciones, el evaluado no tiene un objetivo claro a corto plazo. Sin embargo, manifiesta que en un futuro, a largo plazo, desearía él mismo crear su propio gimnasio. En lo que respecta a la historia de la relación en pareja, manifiesta que cuando él estaba en la universidad y cursaba lo que es el 6º ciclo de la carrera, por insistencia de un amigo asistió a lo que es una reunión de grupo con compañeros del salón, en donde conoció a una joven que físicamente era muy hermosa. Sin embargo, manifiesta que de manera muy súbita y veraz se terminó la relación. Él nunca entendió el motivo, la circunstancia en la cual se terminó la relación, ya que para él fue un evento muy, muy inesperado. Cuando comenta ello, el paciente expresa mucha tristeza y nostalgia, ya que considera que nunca entendió por qué se dio. Finalizó aclarando que tras esa experiencia no tuvo nuevamente una relación. Con respecto al examen mental, en la apariencia y comportamiento siempre desviaba la mirada antes de dar una respuesta. Se cruzaba los brazos constantemente, evitaba hacer contacto visual cuando respondía. Sin embargo, usualmente hacía contacto visual. Era de postura erguida al inicio de la entrevista,
pero luego ya se fue relajando al paso de las sesiones, ¿no? Se muestra amable, participativo y respetuoso. Procesos de pensamiento, habla ligeramente rápido, pero tiene precisión en sus respuestas. Manifiesta que presenta pensamientos irracionales cuando habla o con el género femenino. Dentro del discurso hay fluidez y no presenta incoherencias. En estado de ánimo y efecto prevalece un buen estado de ánimo, estado emocional es coherente con el discurso que manifiesta. En función intelectual, aparenta un nivel intelectual promedio, utiliza un vocabulario adecuado para la entrevista y es formal. Forma ideas generales a partir de casos particulares. También manifiesta, también lo que hace es aplicar las metáforas para explicar algún punto de vista o algún tema en particular. Y en el tema sensorio, es una buena capacidad de orientación y dirección, adecuada coordinación de sus movimientos y conoce el sentido de posición de su cuerpo. Bien, mi nombre es Noami y en esta oportunidad yo les voy a hablar de lo que es el plan de evaluación. Empezamos primero con determinar cuáles son los signos, los síntomas y las áreas de evaluar y las técnicas o instrumentos que utilizamos para este paciente. Los signos que observamos, como ustedes pueden observar aquí, son apariencia adecuada, acorde al clima, un comportamiento que va a ser variable, porque hay momentos en los que se va a mover bastante, momentos en los que va a estar un poco más quieto, movimiento bastante me refiero a levantarse de la silla en cada momento, va a hacer contacto visual, va a mover bastante los brazos al momento que se expresa, y tiene un uso del lenguaje que es apropiado. En cuanto a síntomas, él expresa que no siente ni fatiga, ni dolores, y también expresa que tiene incomodidad al comunicarse con lo que son mujeres. Luego se percibe él mismo como que tiene una falta de adaptación social. Luego en las áreas de evaluar, debido a todos estos signos y síntomas que hemos observado, consideramos que es importante evaluar lo que es la personalidad y lo que es el pensamiento. En cuanto a las técnicas e instrumentos que utilizamos, fueron la anamnesis, el examen mental, el test de la figura humana, lo que es el Milo y también lo que es la entrevista y la observación. De acuerdo a los signos y síntomas que observamos en este paciente, llegamos a plantear la siguiente hipótesis. La hipótesis que planteamos fue, presenta un pensamiento irracional sobre el género femenino, lo cual puede deberse a sus características de personalidad, pero él realmente desea integrarse con el otro género, y al no poder hacerlo es lo que le causa esa incomodidad que le está expresando. Esa sería nuestra hipótesis. Ahora vamos a comprobar si realmente es o no es correcta. A continuación, yo les voy a hablar de las pruebas que antes he mencionado que se aplicaron en este caso. ¿Cuáles fueron? Primero, el test de la figura humana y luego lo que es el Milo, el inventario clínico multiacción de Milo. Vamos a explicar por qué aplicamos cada una de estas pruebas que observamos ahí. La primera, lo que es el test de la figura humana, la aplicamos para poder evaluar y conocer mejor las características de la personalidad del paciente. En cuanto al Milo, tuvimos que aplicarlo para detectar la presencia de trastornos psicológicos en el paciente. Fue en ese orden, primero el test de la figura humana y para descartar cualquier patología de las que pudimos notar en los rasgos de personalidad que salieron en el test de la figura humana, utilizamos el descarte de patologías con lo que es el Milo. A continuación les voy a explicar los resultados de cada una de estas pruebas. En el caso del test de la figura humana, los resultados obtenidos fueron, al analizar su dibujo, los dos dibujos que le hicimos hacer, fue pensamiento irracional sobre el mundo o la imagen femenina, después lo que es fuerte virilidad, siempre reforzaba eso, lo que es la inseguridad, también observamos en el dibujo. También hay ciertos rasgos en el dibujo que nos indican que no reconoce sus sentimientos ni sabe cómo expresarlos. Luego también encontramos lo que es el esfuerzo por ganar la aprobación, que es en una parte del rostro que él dibuja. Luego también en las manos observamos que estaban los dedos en punta y por eso determinamos que había un grado de agresividad. Luego, en el Milo, al realizar esta prueba para hacer cualquier descarte, encontramos que la prueba fue válida y que va a apuntar a la ausencia de patologías. Es decir, ninguno de esos puntajes estuvo por encima de 75. Ahora, al momento que aplicamos en los resultados, nos resulta interesante esta parte que es en el Milo, la escala de validez se dio como que era válido, ya que en la escala B, las 3 preguntas, las 3 las respondió como falso, entonces por eso obtuvimos 0 ahí. Y aunque en la que es la escala X de sinceridad, ahí obtuvimos lo que es 177, y eso está por encima de los 78, entonces es muy elevada, por eso consideramos que no fue del todo sincero. Sin embargo, por la escala X no podemos considerar que no fue válida la prueba. Por la escala B es la que consideramos que el Milo que le aplicamos fue válido y que no mostró ningún tipo de patología.
Ahora, en los resultados integrados ya por áreas tenemos estas áreas, lo que es intelectual, lo que es la personalidad y lo que es el área social familiar. En el área intelectual va a aparentar un nivel intelectual promedio, en el área de personalidad se va a caracterizar por ser una persona introvertida, que en ocasiones va a ser malhumorada, va a ser voluntarioso, va a tener gran disposición por querer ayudar a otros, es lo que queremos decir. Y también va a prevalecer un temperamento colérico, porque va a ser voluntarioso con querer ayudar a las personas, pero también va a tener cambios de humor y a la vez va a ser muy insistente con sus ideas, siempre va a querer con mucho ahínco defenderlas. Luego, en la parte del área social y familiar, se va a mostrar en algunos momentos inseguros cuando tiene que relacionarse con el sexo opuesto. En su entorno familiar va a haber un conflicto de poder con lo que es la hermana, y luego va a prevalecer un sentimiento, según él, de falta de adaptación social que va a venir desde la universidad. Aquí mostramos la parte ya redactada completamente de acuerdo a las áreas. Primero comenzamos con lo que es la parte intelectual, luego seguimos con lo que es la personalidad y finalmente con lo que es el área social familiar. En la parte de conclusiones e impresión diagnóstica, lo que les explico es que van a haber resultados relevantes que van a ser en el área de la personalidad. En esta área vamos a encontrar factores negativos, pero también va a haber factores positivos que vamos a mencionar. En los factores negativos vamos a tener un pensamiento irracional sobre lo que es el mundo o la imagen femenina, también va a reforzar la virilidad de manera constante, es decir, va a tener ideas muy marcadas de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, una creencia de que los hombres, por ejemplo, pueden hacer estas cosas y las mujeres solo pueden hacer esas otras cosas. También vamos a encontrar que es una personalidad bastante insegura en las relaciones, ¿no? Porque no sabe también cómo expresar sus sentimientos. También en ocasiones va a manifestar ira, por lo cual lo van a llamar que es un poco renegón. Y también vamos a añadir que él manifiesta un gran esfuerzo por ganar la aprobación de los demás, de quedar bien con otros. En los factores positivos que encontramos de su personalidad es que es bastante responsable, que es una persona reflexiva, que va a prevalecer el temperamento colérico. En las partes positivas de este temperamento que tiene es que es independiente, bastante proactivo, es voluntarioso y defiende sus ideas con mucho ahínco. Y no encontramos ningún tipo de patologías en esto. A continuación, mi compañera va a exponer, Rosario, lo que es el diagnóstico multiaxial. Con respecto al diagnóstico multiaxial, en el eje 1 no presenta trastornos clínicos, en el eje 2 no presenta trastornos clínicos de personalidad, solo características de ella, en el eje 3 ninguno. Con respecto al eje 4, presenta el Z63, que son otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares, problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar, que sería el Z63-7, problemas relacionados con la desaparición o miembros con la desaparición o muerte de un miembro de la familiar, que sería la Z63.4, y en el eje 5 sin síntomas relevantes. Con respecto a las recomendaciones, al evaluado se le muestran las siguientes fortalezas: que tiene la capacidad de mantener la atención y muestra precisión y seguridad al dar sus respuestas, es responsable y voluntarioso. Con respecto a las debilidades, tiene dificultades para apartarse en ámbitos sociales y se le muestra dificultad para comunicarse adecuadamente con el género femenino. En base a las conclusiones, en la suma de fortalezas y debilidades, se le sugiere que lleve una terapia cognitivo-conductual para mejorar sus habilidades sociales, para la modificación de los esquemas de pensamiento del paciente y cambiar pensamientos irracionales con el género opuesto y el control de la ira. Gracias.